Sí, buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes. Nosotros estamos en el Comité de Salud y Producción Cunícola y pues se tocarán varios temas relacionados sobre todo ahora con la enfermedad hemorrágica que se encuentra presente en nuestro país y pues sobre todo estaremos considerando un enfoque hacia el área de movilidad, que además de considerar la situación de vacunación, es importante este punto. Entonces, estaremos iniciando estas presentaciones con el doctor Miguel Ángel Martínez y le pido que inicie, por favor, doctor Miguel Ángel. Bueno, hola, soy Miguel Ángel Martínez y vamos a presentar nuestra ponencia. Será a través de un video que elaboramos en conjunto con el doctor Luis Vicente Jiménez Castillo. Entonces, voy a dar el espacio precisamente para que pueda presentarse el video. Muchas gracias. En México existe un refrán popular que dice: en boca cerrada no entran moscas, lo cual hace referencia a ser discretos, a no hablar de más, a evitar eventos desagradables. Sin embargo, este principio de prevención podría tener alguna analogía en la seguridad de las granjas. ¿Será cierto que en granja cerrada no entran virus? De esto hablaremos a continuación, tomando en cuenta la situación tan importante que actualmente vive la cunicultura nacional y el peligro que potencialmente pueden enfrentar ahora los lepóridos silvestres. La enfermedad hemorrágica de los conejos ha aparecido nuevamente en la realidad de la cunicultura mexicana. Si bien estuvo presente en el territorio nacional en 1988, gracias a las acciones tomadas por las autoridades sanitarias de ese entonces, se logró la erradicación exitosa y oficialmente el país fue declarado libre de la enfermedad en 1993. Lamentablemente, la variante que ahora invade al país está afectando no solo a los conejos domésticos, sino también a algunos géneros de conejos silvestres, por lo que ahora su impacto puede ser desastroso, no solo para la cunicultura nacional, sino también para el escenario ecológico del país. Es importante mencionar que en el transcurso de la historia esta enfermedad ha tenido varios nombres: hepatitis necrótica de los conejos, síndrome hemorrágico de los conejos, enfermedad hemorrágica vírica, etc. En nuestro país la historia reciente inicia con el primer caso confirmado de la enfermedad por parte del personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales. Tuvo lugar en conejos de traspatio en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 8 de abril del año en curso. En muy poco tiempo se dispersó a las otras poblaciones del estado de Chihuahua: Allende, Camargo, Jiménez, López, así como en Cajeme, estado de Sonora. Para el mes de mayo se notificó un brote en el estado de Baja California Sur, en el que también se confirmó la enfermedad en conejos silvestres del género Silvilagus. La dispersión de la enfermedad a alta velocidad es debida a la existencia de muchos vectores, tales como insectos, mamíferos diversos y aves carroñeras. Cabe mencionar que esta situación epidemiológica se ha informado oportunamente a la Organización Mundial de Salud Animal. Desafortunadamente, la enfermedad ha seguido avanzando del norte del país hacia el centro, como ha sido descrito en varios informes. Y es urgente aplicar las medidas sanitarias apropiadas, tomando en cuenta las características del virus, su velocidad de dispersión y su letalidad. ¿A qué nos enfrentamos? A un virus, un viejo conocido que causa una enfermedad de los conejos domésticos, Oryctolagus cuniculus, que sin embargo ahora tiene la variante que afecta también a algunos conejos silvestres. Generalmente es de carácter agudo, aunque presenta variantes,
es un virus de tipo ARN, perteneciente a la familia Caliciviridae, género Lagovirus, que es denominado así porque contiene a virus que afectan exclusivamente a lagomorfos. Fue identificado como RHDV en 1996. El virus carece de envoltura lipídica, tiene una cápside icosaédrica y un diámetro de 32 a 35 nanómetros. Se puede decir que el virus sobrevive cerca de un mes al aire libre, 3 semanas en cadáveres, 3 meses en tejido hepático. Soporta la congelación y la descongelación. Resiste su exposición a 50 grados centígrados durante 1 hora. Químicamente puede ser inactivado mediante su exposición a hipoclorito de sodio al 0.5%, hidróxido de sodio al 1%, formaldehído al 1.4%, beta-propiolactona al 0.5%. La variante RHDV fue identificada en Francia en 2010, la cual ahora es endémica en más de 40 países. El virus está presente en todas las secreciones del infectado, incluyendo heces y orina, por lo que la transmisión puede ser horizontal por contacto directo mediante las vías oral, nasal, conjuntival, mediante aerosoles y contaminaciones de agua y alimento. Puede concretarse también a través de pelo, piel, material de cama, jaulas, equipo, etc. Asimismo, puede haber transmisión mecánica a través de vectores como moscas y mosquitos. Se ha comprobado la dispersión del virus a través de animales carroñeros como aves. Ante este panorama, serán pertinentes algunas preguntas. ¿Será posible detener al virus? ¿Será posible que el virus no avance si puede ser dispersado por una gran cantidad de múltiples vectores por aire y por tierra? ¿Será posible que termine infectando a tantos animales silvestres? ¿Será posible detener su introducción en las granjas? ¿Será cierto esto de que en granja cerrada no entran virus? ¿Eso es posible? Es muy poco probable. Y si esto fuera posible, ya lo habrían detenido en algunos otros países. Y si esto fuera posible, ya hubiesen habido entonces zonas libres de esta enfermedad. Si las vacunas fueran eficientes, la enfermedad ya estaría controlada. Pero entonces, ¿vale la pena hacer algo? La experiencia higiénico-sanitaria internacional sobre esta enfermedad considera que la manera relativamente efectiva de evitar su presencia en las granjas cunícolas consiste en la ejecución de programas estrictos de bioseguridad y la aplicación de programas de vacunación apropiados. Debe procurarse el aislamiento eficaz y aplicar los principios fundamentales de bioseguridad. Una medida indispensable es evitar el traslado de conejos de una granja a otra, de una entidad a otra, evitar la adquisición de pie de cría. Las autoridades sanitarias deben regular eficientemente y hasta prohibir el desplazamiento de los animales, especialmente de áreas ya afectadas hacia zonas aún consideradas libres de la enfermedad. Bioseguridad en granjas cunícolas. La bioseguridad en cunicultura corresponde al conjunto de medidas y procedimientos orientados a evitar el contacto y la dispersión de los agentes infectocontagiosos y parasitarios en los conejos de una granja, así como su desplazamiento hacia el exterior. En general, las vías de transmisión de enfermedades pueden ser transmisión horizontal, directa e indirecta, y transmisión vertical, genética o congénita. La transmisión horizontal directa tiene lugar a través del contacto estrecho entre enfermos y sanos, a través de vómites, excretas y orina. La transmisión horizontal indirecta es a través de intermediarios vivos, tales como insectos y fauna nociva, o intermediarios inanimados,
tales como el agua, el alimento, el material de cama, las jaulas contaminadas, camiones de transporte, agujas y jeringas mal utilizadas, pipetas de inseminación artificial no desinfectadas, etc. También existe la transmisión vertical, misma que puede ser genética o congénita, como ya se había mencionado. Si el programa de bioseguridad interrumpe las vías de transmisión de las enfermedades, estará cumpliendo con los principios básicos de la bioseguridad. Es importante que un programa de bioseguridad adecuadamente aplicado en una granja reduzca a la mínima expresión los agentes infecciosos y estimule la máxima resistencia de los animales ante ellos. Ahora bien, técnicamente, un programa de bioseguridad consta de dos vertientes: medidas de bioseguridad externas y medidas de bioseguridad internas. Las externas más importantes son ubicación geográfica y nivel de aislamiento, control del flujo de personal, control de tránsito vehicular e introducción de animales y de semen. Las medidas internas son calidad de las instalaciones y sistemas de barreras, lavado y desinfección, control de fauna nociva y plagas, control de la calidad de alimento, agua y material de cama, capacitación del personal contra los riesgos sanitarios y tratamientos preventivos. Ubicación geográfica y nivel de aislamiento de la granja. Toda granja debe de tener un grado de aislamiento físico. Debe estar ubicada a no menos de 500 metros de una carretera y distanciada de 3 a 5 kilómetros de otra granja, especialmente si ésta produce el mismo tipo de animales. El camino de acceso preferentemente debe ser exclusivo para la granja. Debe estar alejada de rastros y alejada de basureros. La granja debe contar con barda perimetral de paredes sólidas de al menos 2 metros de altura que brinde aislamiento y protección a los conejos. El acceso a la granja debe de ser controlado. El personal que entre a ella deberá acceder y pasar directamente a una oficina de control en donde registrará su asistencia en una libreta o hará uso de una tarjeta para reloj registrador. Después deberá exponerse un método de descontaminación que puede estar representado por un sistema en donde la persona se asperja con una solución desinfectante. Solo así, posteriormente, podrá ingresar al área de vestidores para cambiar su ropa de calle por ropa de trabajo y posteriormente podrá desplazarse a su área de trabajo. Debe evitar hasta donde sea posible ingresar a otras áreas que no le competen. Siendo estrictos, y si se tiene la instalación apropiada, podría exigirse una ducha previa al ingreso a la granja y otra al terminar las actividades laborales. Asimismo, todo vehículo que entre en la granja pasará por un vado sanitario y será asperjado con una solución desinfectante. Solo tendrán acceso los vehículos de la empresa y aquellos que brinden servicios indispensables, tales como el mantenimiento, la asesoría técnica especializada, etc. Si se tienen los medios, deben asperjarse todos los vehículos que ingresen. De ser posible, el vehículo de suministro de alimento tendrá una vía de acceso exclusiva y alejada del área de producción, o bien dispondrá de muelles externos para descargar sin necesidad de entrar al predio de la granja. Los criterios para el reemplazo de reproductores tienen carácter sanitario y reproductivo, y su aplicación puntual debe ser respetada como una medida de bioseguridad. La sustitución periódica puede efectuarse con animales provenientes del exterior o con animales de reemplazo seleccionados en la propia granja. Los animales adquiridos deberán someterse a cuarentena, misma que consiste en un periodo de observación y valoración del estado de salud
así como una etapa de adaptación paulatina al nuevo entorno. Es importante hacer notar que una área de cuarentena debe de estar separada físicamente de las naves de producción y debe ser manejada bajo estrictas medidas de seguridad. El periodo de cuarentena convenientemente puede durar de 10 a 15 días, máximo 3 semanas. Si es posible y los recursos lo permiten, durante la cuarentena deberá verificarse el estado de salud de los animales mediante la obtención de muestras y su posterior análisis en laboratorios de diagnóstico. Si la empresa participa en exposiciones ganaderas, festivales agropecuarios, reuniones gastronómicas, etc., debe aplicar una medida fundamental. Todo animal que sale de la granja jamás deberá de regresar. Por otro lado, las medidas de bioseguridad internas serán revisadas a continuación. Idealmente, las granjas deben ser diseñadas para su propósito específico, en este caso, la producción de conejos. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que pasa en México y en otros países es aprovechar la infraestructura local que originalmente fue hecha con otros propósitos, y es aquí donde comienzan los problemas. Está comprobado que la calidad de la infraestructura y de las instalaciones en general son determinantes para el buen funcionamiento de la granja y para la preservación de la salud y de los animales. En este cuadro se establece claramente la relación entre las deficiencias estructurales y de manejo y la manifestación consecuente de las enfermedades. Es bien conocido, por ejemplo, que la falta de control de la temperatura ambiental puede estresar a los animales y desencadenar conductas como el abandono de la camada y el canibalismo. Es importante hacer notar que el sistema de barreras consiste en aplicar estrategias de construcción, de desplazamiento interno y de carácter epicitológico. Otro elemento muy importante para promover la salud y la seguridad de los trabajadores será dotarlos de la indumentaria y del equipo complementario apropiados. La indumentaria apropiada consiste en overol, botas de trabajo o de hule, la cual deberá complementarse con guantes, cubrebocas, cubrepelo, gorro o gogles. También deberá implementarse en un sistema eficiente para la disposición final de cadáveres, de eyecciones y residuos biológicos. Si la legislación ambiental lo permite, los residuos biológicos también podrían enterrarse apropiadamente a una profundidad adecuada y lejos de los mantos freáticos. También puede implementarse un sistema de hidrólisis de desechos biológicos a través de procedimientos químicos controlados y generar así materia de composta. Nunca debe de darse la mortalidad a animales tales como gatos y perros. Otro punto fundamental del programa de bioseguridad es la aplicación efectiva de actividades de limpieza y desinfección. Preferentemente todo el material y el equipo utilizado en la granja deberá ser fácilmente desmontable para que pueda ser lavado fuera de las naves. La limpieza del alojamiento primario debe efectuarse en dos fases, seca y húmeda. La limpieza en seco consiste en retirar físicamente a través de cepillos y espátulas cualquier depósito, desecho o secreción instalado en las superficies de contacto con los animales, así como las jaulas, los comederos, bebederos, reposapatas, nidales, entre otros. La limpieza húmeda se aplica a través de cepillos, fibras o esponjas sumergidas en soluciones jabonosas o con detergentes que permitan retirar por fregado o frotamiento todos los residuos y disminuir así la carga microbiana al enjuagar con agua potable todas las superficies. Otro aspecto fundamental de bioseguridad es el control de la fauna nociva, que estrictamente es todo organismo que puede constituir un riesgo para la salud humana o un peligro evidente para su integridad y su economía. La fauna nociva es potencialmente dañina para constituir vectores para la transmisión de enfermedades infectocontagiosas o causar daño directo a los conejos. Ejemplos son alacranes, arañas venenosas, serpientes, entre otros. En el ámbito pecuario,
Habitualmente la expresión de fauna nociva se referencia a animales tales como moscas, mosquitos, cucarachas, ratones, pero también deben ser incluidos pájaros, perros y gatos. Por estas razones deben de implementarse programas bien planeados de derratización y desinsectización. Mediante protocolos precisos, todo esto deberá quedar bien documentado. Otro aspecto de la bioseguridad no menos importante es el control de la calidad del alimento, el agua y el material de cama. La verificación de su calidad puede realizarse a través de exámenes periódicos. Al ser parte fundamental de la empresa, los trabajadores deben recibir capacitación contra riesgos sanitarios para conocer la importancia de su trabajo y colaborar eficientemente en todos los aspectos inherentes a sus funciones. Si es el caso, deben de estar previstos de todos los tratamientos preventivos aplicables a los animales, suplementos vitamínicos, prebióticos, probióticos, desparasitaciones, etc. Por el momento no se aplican vacunas a los conejos en nuestro país, pero dadas las circunstancias actuales, el cunicultor deberá recibir asesoría especializada para aplicar, si es necesario, alguna vacuna. La desparasitación debe aplicarse si se realizan pruebas de diagnóstico que verifiquen el padecimiento en los animales. No es conveniente desparasitar solo por rutina. Para los conejos, las enfermedades parasitarias más importantes que deberán ser controladas o erradicadas son coccidiosis, pasarulosis, sarna soróptica, sarna sarcóptica, cisticercosis, etc. Con respecto a las vacunas, en México por un momento solo se recomienda la llamada autovacuna, o mejor dicho, autobacterina, contra Pasteurella. ¿Qué va a pasar con las enfermedades virales hasta hace poco consideradas exóticas en nuestro país? El tiempo y las circunstancias y las medidas que tomen las autoridades sanitarias federales competentes nos darán la respuesta. Lamentablemente, por el momento, la producción nacional de vacunas no representa un negocio para los laboratorios. La aplicación estricta de un programa de bioseguridad va a impedir que el virus de la enfermedad hemorrágica entre a las granjas? Probablemente no. De todos modos, ante casos sospechosos, los animales deben ser segregados en instalaciones apropiadas y dar parte a la autoridad sanitaria competente a través de sistemas de comunicación muy eficientes. Debe enfatizarse que en buena medida los sistemas de bioseguridad están constituidos por mecanismos que funcionan como barreras, en donde cada una tiene una probabilidad de disminuir un riesgo potencial de entrada de microorganismos en las granjas. Cada barrera que funciona adecuadamente incrementa la probabilidad de detener a los agentes infecciosos. Sin embargo, por múltiples circunstancias, no son 100% infalibles. En el caso de confirmación de un brote de enfermedad, deben seguirse los protocolos preestablecidos internacionalmente e implementar los programas estrictos de aislamiento y eliminación. Si la presencia del virus está confirmada en un área geográfica en particular, la recomendación de los expertos internacionales consiste en aplicar vacunas específicas generadas a partir de los casos confirmados, pues la importación de vacunas puede ser ineficaz si no corresponde a la variante antigénica en particular. Es probable que la opción más adecuada para nuestro país sea generar una autovacuna local recombinante de nueva generación, aunque también podría explorarse la posibilidad de generar una vacuna génica. La decisión debe ser tomada por la autoridad sanitaria competente y evaluando siempre todos los aspectos favorables y desfavorables. Otra vez la conicultura está en riesgo. El enemigo ahora tiene más elementos para preservarse y mantenerse, por lo que deberán tomarse las medidas adecuadas para defender, en la medida de lo posible, el patrimonio genético, ecológico, económico y cultural alrededor de esta especie, que históricamente ha logrado imponerse a tantas adversidades. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a continuar con la plática del doctor Humberto Ramírez, que se titula Enfermedad hemorrágica de los conejos y su vacunación. Agradezco la participación del doctor Humberto y le doy la bienvenida nuevamente.
Muchas gracias. ¿Podrían hacer la presentación, por favor? Felicito a los doctores por la presentación previa, sobre todo haciendo hincapié de las medidas de bioseguridad. Ahora yo veía las presentaciones que diario se dan sobre el COVID. Preguntan si el cubrebocas sirve o no sirve. Pues lo mismo estaría sucediendo en esta misma situación. ¿Sirven o no sirven las botas en la granja? Pues un solo elemento de bioseguridad es insuficiente. Al final se tienen que hacer uso de todas las medidas de bioseguridad. Todas estas medidas de bioseguridad que acaban de enlistar, es importante aplicarlas porque de manera individual no es suficiente cada una de estas. En sí tiene que ser el conjunto de todas estas medidas de bioseguridad. Bien, continuando con lo que me corresponde, podrían pasarle en la siguiente lámina, por favor. Bien, la familia de Calicibridae es del género Lagovirus. Está conformada por dos especies, como lo comentaban anteriormente, Lagovirus el nombre de Lagomorphos, y en esta familia Calicibridae está el síndrome de la liebre europea café y la enfermedad hemorrágica del conejo. Dentro de estos calicivirus existen otra serie, están los sapovirus, están los norovirus, y algunos de estos géneros afectan a varias especies domésticas, como son bovinos, cerdos, ovinos, roedores. Y dentro de estos ejemplos importantes tenemos, por ejemplo, en estos momentos no se encuentra circulando, pero está el virus de la exantema vesicular en cerdos, está el calicivirus en gatos, que genera lesiones importantes en estos animales, y también afectan estos calicivirus a mamíferos marinos. Y les repito, en algunos de ellos son ubicuos estos virus. En este caso, la enfermedad hemorrágica no es ubicua de los conejos. Sin embargo, sí genera enfermedad bastante severa. Sí podría pasar la siguiente. Dentro de los sinónimos de esta enfermedad está la hepatitis viral del conejo. Hepatitis porque es un virus que tiene afinidad por el hígado, y por eso también se le llama hepatitis necrótica, porque genera necrosis en este órgano. Y el nombre de muerte súbita es porque una vez que se observan las manifestaciones clínicas, la mortalidad se presenta en 24 horas. Lo de la peste china es porque pues, se describe esta enfermedad por primera vez en China, y el nombre de la enfermedad X es debido a que después de los brotes que se estaban presentando en China, se empieza a haber mortalidad en Europa, y entonces se desconocía cuál pudiera ser la causa de esta mortalidad, y por eso se le denomina enfermedad X. Y bueno, pues el nombre genérico es el de la enfermedad viral vírica hemorrágica del conejo. La siguiente, por favor. Entonces, esta enfermedad se describe por primera vez en 1984 en China, y afectaba principalmente animales adultos. Posteriormente, en el año de 2010, se identifica una variante de este virus denominado tipo 2, y esta variante afecta también a gazapos, cosa que no estaba sucediendo con el primer virus identificado en 1984. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Este virus, como lo habían comentado, se elimina por heces, secreciones nasales y resistente al medio ambiente. Voy a repetir algunos de los parámetros que dijeron en la presentación anterior. Este virus
Una de las características de los virus desnudos es que tienden a ser más resistentes que los virus envueltos, y esta es una característica de este virus, que es un virus desnudo. Soportar 50 grados centígrados durante una hora es muchísimo tiempo. Yo los invito a ustedes a que metan su mano a 50 grados centígrados durante 5 minutos y van a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, una hora a 50 grados es muchísimo tiempo. En cuanto muchos de los virus se inactivan fuera del pH de 7, y este virus es estable en un rango entre 4 y el nivel de 10 en cuanto al pH. El permanecer en canales hasta por 7 meses en refrigeración es demasiado tiempo. Y bueno, y también se ha identificado que permanece, puede estar presente a 22 grados centígrados durante 20 días. 20 días a 22 grados centígrados es demasiado tiempo. La mayoría de los virus se inactivan rápidamente. El virus de la rabia, el virus del SIDA son extremadamente frágiles, y con estas características que les acabo de comentar, pues vemos que se trata de un virus muy resistente, y esto permite que pueda ser transportado de manera mecánica, en este caso por moscas, por animales, por personas, inclusive los animales depredadores, como las aves de rapiña, al llevar estos conejos de un lugar a otro, va a permitir la distribución de este virus en diferentes regiones. Y todo esto obedece a la alta resistencia de este virus. La siguiente, por favor. El periodo de incubación es bastante corto. Una gran cantidad de virus, el periodo de incubación es de aproximadamente de una semana. Hay otros virus, sobre todo en el caso de los retrovirus, en donde los periodos de incubación son de 2 años. Esto sucede, por ejemplo, con el virus de Maedi business, artritis encefalitis caprina. Estos periodos de incubación son de 2 años. Sin embargo, pues el periodo de incubación es de 24 horas, ¿sí? O sea, el periodo de tiempo es bastante corto, este periodo de incubación. Esto le permite que sea un virus altamente infeccioso, y una de sus características es que es altamente virulento, generando mortalidades de un 80% o más. La siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones que tienen los animales antes de morir y ya durante la muerte, es que se observan descargas hemorrágicas, y sobre todo en aquellos animales que logran sobrevivir, su biometría hemática se ve alterada, habiendo una leucopenia, una trombocitopenia, y se ven, obviamente por estar afectado los hepatocitos, se ven alterados los factores de coagulación. La siguiente, por favor. Lo que comentábamos es un virus que genera necrosis hepática, y esto también ocasiona que haya una coagulación intravascular diseminada. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que acaba de comentar los doctores en la ponencia anterior, pues que ya se había erradicado la enfermedad a principios de la década de los 90, y actualmente se han estado presentando nuevamente los brotes a partir de abril de este año en el norte de México. Actualmente se tienen identificados 7 estados de la República en el norte de México, como son Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Zacatecas, y pues está teniendo avances significativos. Este virus está considerando que pues que está avanzando en un promedio de 7 kilómetros por día. Entonces, pues realmente, pues esto es algo bastante severo en el sentido de que pues ya el virus está dentro del territorio nacional y pues hay que tomar medidas pertinentes, sobre todo para evitar la propagación de manera masiva. Y pues en la presentación anterior nos dieron ya varios parámetros importantísimos que hay que tomar en cuenta para prevenir el ingreso de este virus. La siguiente, por favor. En el caso de la vacunación, cuando ya el virus está presente de manera endémica en un país o en una región, no existe otra manera de poder controlar la enfermedad más que la vacunación. Entonces, ¿cuáles son las características de algunas de estas vacunas contra la enfermedad hemorrágica? La siguiente, por favor. Las primeras vacunas que primeramente se han utilizado y que se siguen usando actualmente son las vacunas inactivadas, las cuales se elaboran a partir de sobrenadantes de macerados de hígados de conejo. A partir de 1952, Dulbeco pudo establecer los cultivos celulares y a partir de este momento se pudieron elaborar en diferentes enfermedades vacunas inactivadas o vacunas atenuadas en donde se multiplicaba el virus. Sin embargo, este virus no se ha podido multiplicar en embrión de pollo, no se ha podido multiplicar en cultivos celulares y entonces la forma en que se están generando estas vacunas inactivadas es a partir del desafío de conejos y posteriormente en estos animales desafiados se obtiene el hígado y se hacen estos macerados. La siguiente, por favor. Posteriormente, la vacuna se inactiva con beta-propiolactona. El formaldehído ya es una práctica que ha quedado prácticamente en desuso. Lo más frecuentemente que se utiliza para inactivar al virus es la beta-propiolactona. Entonces, este sobrenadante que contiene el virus ya inactivado se mezcla con un adyuvante. En lugares en donde se tiene identificado la presencia de las dos variantes del virus, es conveniente que se tengan a estas dos variantes dentro de la vacuna, debido a que existe una baja antigenicidad cruzada entre estos dos subtipos de virus. La siguiente, por favor. Los fabricantes recomiendan vacunar una vez al año. Sin embargo, lo que yo considero es, por ser una vacuna inactivada, vacunar 2 veces al año. Dentro de estas dos vacunas, dentro de estas dos aplicaciones 2 veces al año, recomiendo que sean 2 aplicaciones con intervalo de 15 días cada 6 meses. Al final tendríamos 4 aplicaciones durante un año. Estas son recomendaciones muy personales por las características de estar trabajando con una vacuna inactivada. La siguiente, por favor. En cuanto al pie de cría, pues iniciar la vacunación de este pie de cría desde el primer mes de edad, posteriormente revacunar a los 3 meses y volver a revacunar antes de la gestación o alrededor del 4.º mes de edad y posteriormente
realizar el calendario de vacunación que anteriormente comenté. La siguiente, por favor. Los gazapos se van en promedio alrededor del día 70 de edad y la vacunación tendría que ser a los 30 días de edad. Entonces aquí implica que hay que realizar pues la aplicación de muchas vacunas, sobre todo en estos animales que están en crecimiento, y pues alguien podría decir, pues esto va a salir muy costoso, esto hay que ponderar entre el costo de la vacuna y la mortalidad que se pudiera estar dando. Sí, definitivamente este calendario que yo estoy proponiendo es con la finalidad de generar sueros hiperinmunes en estos conejos, ¿sí? Lo que sucede es que cuando se aplica una vacuna, todo el mundo tiene el concepto de que las vacunas realmente nos van a proteger. Retomo el comentario de un colega, es como cuando compramos un seguro para el coche, uno está pensando que nunca se lo van a robar, ¿sí? Y ese es el concepto que uno tiene cuando se aplican las vacunas. La siguiente, por favor. Por las características de la respuesta inmune de estas vacunas inactivadas, ese es el calendario que yo propongo. Sin embargo, en estos momentos no tenemos condiciones de adquirir una vacuna, puesto que al no estar presente la enfermedad, pues esta vacuna no está en el mercado en nuestro país. La siguiente, por favor. En esta contingencia, se tendrían que estar importando las vacunas. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad que tengo en este momento para proponer que la Productora Nacional de Biológicas las pueda elaborar. Sobre todo con los aislamientos propios que se están dando aquí en nuestro país. La CPA ya ha realizado aislamientos y sería conveniente pues que ya se pudieran estar elaborando estas vacunas. En el momento que existan estas condiciones para poder adquirir la vacuna, yo propongo lo siguiente, que se vacune en sábana de primera instancia una vez al año. ¿Qué significa vacunar en sábano? Pues sí, implica vacunar a todos los animales desde de la explotación, desde el destete hasta todo el pie de cría. ¿Sí? Esto sería una vacunación en sábana. Este procedimiento se ha hecho en otras enfermedades para poder controlar y erradicar enfermedades. Una de ellas en donde se ha tenido buen éxito es la enfermedad de Augeski o pseudorrabia, en donde la vacunación se hacía en sábana, y esto es lo que pudiéramos estar haciendo de primera instancia. La siguiente, por favor. Y aparte, no, la siguiente, esta fue la anterior, la siguiente. Ahí, por favor, muchas gracias. Y otro punto, o sea, el primer punto sería esta vacunación que propongo en sábana, y otro punto, y que comentaron con anterioridad, es que se restrinja la movilidad de los conejos. Sobre todo en estos momentos es importante cancelar las ferias, evitar y prohibir la venta de animales. Aquí, en la presentación anterior, se dieron algunos comentarios de la forma en que cómo puede ingresar un virus dentro de estos elementos de falta de bioseguridad, pues simplemente que no se estén utilizando botas, que se ingrese a las granjas con ropa de la calle y una serie de elementos que pueden ocasionar que el virus ingrese a la granja. Pero sobre todo, ¿cuál es el principal elemento para que un virus ingrese a la granja? Y esto sucede en todas las especies, ¿sí? Pues el mismo animal, otro animal. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando nosotros compremos al campeón de la feria y que lo llevemos a nuestra explotación?
y que ese campeón de la feria, precisamente en la feria, se está infectando. Entonces, esa es la manera de poder asegurar de llevar el virus a nuestras explotaciones. Entonces, yo soy de la idea que por el momento y bajo estas condiciones en que se está presentando la presencia del virus en nuestro país, que se cancelen las ferias y que se prohíba el movimiento de animales vivos. La siguiente, por favor. Otras vacunas que existen. La siguiente, por favor. Existe la de, obviamente son vacunas que no están presentes aquí en nuestro país. No, aquí en nuestro país no tenemos ninguna de estas. Estas básicamente corresponden a Europa, y en Europa tienen el virus atenuado, que es una vacuna quimérica, en donde está el virus de la mixomatosis atenuado con la expresión de la proteína inmunogénica VP60 del virus de la enfermedad hemorrágica. Y aquí se está vacunando de manera simultánea para ambas enfermedades. En estos momentos no es conveniente considerar esta vacuna en nuestro país, puesto que los orictólogos en México no tienen mixomatosis. Sí, se han presentado brotes de mixomatosis, sin embargo, se han erradicado, y algunos de estos brotes se han presentado en Puebla, en Veracruz. ¿Y por qué se presentan brotes de mixomatosis? Porque el virus de la mixomatosis es un virus ubicuo en los conejos silvestres de toda América, de manera puntual en todos los silvilagus, en todas las especies de silvilagus que se encuentran en América. Entonces, el virus de mixomatosis sí está presente en estos silvilagos. Sin embargo, el Oryctolagus en nuestro país no está presente en mixomatosis. Entonces, no es conveniente que se pudiera estar utilizando por el momento este tipo de vacuna. La siguiente, por favor. Otra, bueno, en el caso de los bovinos, perros, gatos y cerdos, en todas las especies existen vacunas polivalentes. Y bueno, también en el caso de la enfermedad hemorrágica también se venden vacunas polivalentes, en donde está, en este caso, el virus inactivado con Pastorela multocida. La siguiente, por favor. Otra de las vacunas recombinantes es el uso de la expresión de la proteína inmunogénica en baculovirus, y se obtiene la proteína a partir de estos baculovirus y se mezcla con adyuvante, y tiene esta vacuna una característica similar a la de un virus inactivado, pero estas proteínas obtenidas a partir de la expresión de los baculovirus. La siguiente, por favor. Otra de las vacunas recombinantes importantes es el virus de la vaccinia. El virus de la vaccinia es un poxvirus que se ha utilizado como virus vector, por ejemplo, sobre todo en el virus de la rabia, sobre todo cuando se ha querido vacunar contra zorros, coyotes, lobos, mapaches. Se han dado cebos mezclados con este virus de la vaccinia, que expresa el virus de la rabia, y de esa manera se han vacunado a estos animales silvestres. En este caso, aquí el virus de la vaccinia es un virus activo, el cual se administra por vía oral o vía intradérmica, y en ambas condiciones la respuesta es similar. Y aquí la ventaja de este vector, de esta vacuna con vaccinia, es de que estimula inmunidad humoral e inmunidad celular, cosa que no sucede con las vacunas inactivadas. Entonces, esta pudiera ser una opción de poder estar utilizando esta vacuna recombinante con este virus vector de la vaccinia. La siguiente, por favor. Otro virus vector, ya se me está terminando el tiempo, ya me faltan 2 minutos. Una vacuna recombinante es también la del virus de la viruela del canario. Este es otro poxvirus. Aquí se han expresado las proteínas, esta proteína
inmunogénica también del virus de la enfermedad hemorrágica y también este virus de la viruela del canario es una vacuna. Este virus de la viruela del canario se ha utilizado como virus vector para muchas otras enfermedades, como virus del oeste del Nilo en caballos, en moquillo en perros, en rabia en gatos, en lengua azul, encefalitis japonesa, inclusive también para el SIDA, ¿sí? Incluyendo también para el virus, este otro paramixovirus, el virus del Nipah, se ha utilizado este virus vector del virus de la viruela del canario. Entonces, este virus de la viruela del canario expresa esta proteína inmunogénica y también la estimulación del sistema inmune es de tipo humoral y de tipo celular. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra vacuna recombinante en donde utiliza lactobacillus. Estos lactobacilos a través de esta ingeniería genética expresan nuevamente la proteína VP60 y bueno, aquí lo que se hace es dar 9 dosis vía oral. Se dan 3 primeras dosis durante 3 días y posteriormente las siguientes 6 dosis se dan a los 14 y 28 días. La siguiente, por favor. Se ha establecido los desafíos y estos han sido favorables. ¿Por qué? Porque existe una estimulación de la inmunidad local a través de IgAs y también una inmunidad humoral a través de IgGs. Sin embargo, esta vacuna pues, resulta impráctica por la gran cantidad de dosis que se tienen que proporcionar vía oral. Quizás habría que buscar un mecanismo para que se pudiera dar, como sucede en el agua de bebida, en el caso de las gallinas, cuando se vacuna en estas aves, porque de esta manera darlos de manera individual pues resulta impráctico. La siguiente, por favor. Otra vacuna que se ha utilizado a nivel experimental es esta otra vacuna recombinante en papas, en donde las papas logran expresar nuevamente esta proteína inmunogénica. Se hace el liofilizado de estas papas y se determina la concentración de esta proteína inmunogénica y se dan 3 dosis. Desafortunadamente, aún después de estas 3 dosis, los resultados no han sido favorables, no ha sido una vacuna que haya generado protección. La siguiente, por favor. Y ya nada más para terminar, pues comentarles de que como en todas las vacunaciones, en todas las especies, cuando existe la presencia de otro agente infeccioso, pues la respuesta de las vacunas no es buena. Y esto les presento aquí los resultados de un trabajo en donde se aplicó la vacuna en condiciones de una colibacilosis y obviamente la respuesta de esta vacuna fue mala. La siguiente, por favor. Creo que ya fue todo de mi parte y pues les agradezco hayan escuchado la presentación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Humberto por la excelente presentación y continuamos con el temario. Todas las preguntas se van a contestar al final de las conferencias. El siguiente tema es control de la movilización en conejos usando el modelo de influenza aviar por el médico veterinario César Luna Ramírez, que es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM en CEU. Realizó actividades de apoyo a la docencia en las materias de virología e inmunología. Formó parte del Comité Estatal del Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México como inspector zoosanitario, médico responsable autorizado en establecimientos TIF y tercero especialista autorizado en movilización para OCTIF y la CNOG. Jefe de Departamento de Organismos de Certificación y actualmente jefe de Sanidad Avícola de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA
secretario del Comité 05 de Sanidad y Producción Conícola de CONASA y presidente del Comité Técnico de Certificación del Organismo Nacional de Certificación Agroalimentario, AC. Damos la bienvenida al médico veterinario César Luna. Adelante, César. Muchas gracias, maestro Luis Vicente. Voy a comentarles un poco sobre los controles de movilización que tenemos implementado para el caso de influenza aviar y cómo pretendemos que se pueda utilizar como una estrategia para retener la propagación del virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos. Siguiente, por favor. Bueno, platicando un poco sobre los antecedentes, la influenza aviar la tenemos controlada por medio del acuerdo de influenza que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2011, en el cual nos dan algunas de las estrategias para poder regular y mantener la enfermedad controlada en varios estados, con algunas estrategias como la compartimentación libre y el registro de unidades de producción. En el caso de los conejos, actualmente no tenemos legislación alguna que nos limite la movilización en el territorio nacional. Por lo tanto, existe un traslado indiscriminado de canales o de animales vivos entre diferentes regiones, lo cual es un factor de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, la influenza aviar, tanto esta como la enfermedad de los conejos, son de alto impacto en las unidades de producción. Tenemos una situación que la población de animales silvestres forma parte del ciclo de transmisión y el control de los brotes en las unidades de producción requiere de la despoblación de todos los portadores. Siguiente, por favor. Por lo tanto, necesitamos implementar medidas zoosanitarias que nos permitan diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus, y necesitamos, por lo tanto, también tener información técnica sobre el diagnóstico, la movilización, importación, vacunaciones, bioseguridad de estos virus que puedan ser potencialmente peligrosos para afectar la producción nacional y la salud pública. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestro fundamento legal? En el caso de influenza aviar tenemos la Ley Federal de Sanidad Animal que nos indica que se pueden emitir disposiciones para coordinar las campañas y supervisar y evaluar su operación, entre las cuales nos pide que tengamos el registro de unidades de producción de los productores, tengamos la identificación de animales y de las unidades de producción y su tipo de explotación, lo cual actualmente en el caso de los conejos no se tiene contemplado. Siguiente, por favor. Como lo mencioné anteriormente, en el caso de aves, la legislación nos da un lineamiento que es el Acuerdo de Influenza Aviar del 21 de junio de 2011, en el cual nos indica que están obligadas a cumplir con estos registros las personas que produzcan, procesen, manejen, movilicen o comercialicen las aves de corral. Y nos están pidiendo que esto nos puedan permitir también el registro de las unidades de producción ante las delegaciones estatales de la Secretaría por medio de un anexo de ese mismo acuerdo. Esta información siempre va a ser importante para poder ubicar estas unidades, ubicar a los productores, conocer dónde se encuentran esos animales y cuáles son las rutas pecuarias para posiblemente evaluar los riesgos de transmisión. Siguiente, por favor. Ante la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias se implementaron dos trámites, que es el trámite 042, que nos indica que debe ser obligatorio el registro de las unidades de producción. Existe un segundo trámite, que es el trámite 044, para unidades que están registradas y además se pueden registrar bajo un esquema de vacunación si es que así se llega a acuerdo con el productor. Este trámite es completamente gratuito, se utiliza un formato y se presenta ante las oficinas de la representación de Senacica o en las oficinas centrales. Pueden ser presentados también a través de gestores o de asociaciones de productores para poder atender a estos registros. Siguiente, por favor.
En pantalla podemos ver la ficha de registro, en este caso de unidades de producción avícola, donde vamos a tener plasmados los datos de la empresa, los datos del productor. Siguiente, por favor. Los datos de la unidad de producción. Esto va a incluir el georreferenciamiento, va a incluir, en el caso de aves, el nombre del médico veterinario responsable autorizado y nos indica cuál es la función zootécnica del tipo de aves que se están registrando, la capacidad instalada y en el caso también de establecimientos, cuál es el tipo de establecimientos y mercancías de origen que se estén produciendo o que se estén acopiando. Siguiente, por favor. En la última parte de nuestro formato vamos a tener un espacio para poder ubicar el croquis de la unidad de producción o del establecimiento para poder llegar a él en el caso de que se requiera una supervisión o una visita para inspección o para una atención de brote con además el nombre del representante legal y en este caso los sellos y firma de la autoridad correspondiente que realizó el trámite y que tengamos conocimiento. Toda esta información se va a capturar en un sistema nacional que tenemos implementado dentro de la Secretaría para tener toda esa información disponible. Siguiente, por favor. El sistema nos va a generar un número de usuario y una contraseña para poder emitir avisos de movilización en dos situaciones o simplemente para ingresarlo como parte del Censo Nacional de Productores. Siguiente, por favor. Dentro de los trámites posteriores que podemos tener, puede ser la unidad bajo esquema de vacunación, que va a tener ciertas restricciones, y en este caso también tenemos el trámite del compartimento libre. Este esquema permite que los productores, posterior al registro, puedan utilizar este sistema para generar un documento que va a permitir la libre movilización de sus mercancías sin restricciones dentro del territorio nacional. Esta modalidad de compartimento libre incluye el monitoreo por personal oficial, incluye una certificación de buenas prácticas pecuarias, incluye una verificación de bioseguridad y permite la emisión de un aviso de movilización gratuito que puede ser emitido desde cualquier computadora personal por parte del mismo productor. En zonas libres se permite el uso de este sistema al reconocer la ausencia de la enfermedad en el territorio. Podemos utilizar este esquema para poder mantener un control de la movilización de los conejos en zonas donde no tenemos presencia de enfermedades o en aquellas zonas donde ya se detectaron, tener ubicadas las unidades de producción que ya no representen riesgo y puedan emitir documentos para poderse movilizar dentro de todo el territorio. Siguiente, por favor. El documento emitido es un documento muy parecido a este, con toda la información que está encriptada dentro de ese código de barras o un código QR que se genera a través del mismo sistema y permite la movilización de estas mercancías. Aquí la situación es que no existe actualmente una norma de campaña o un acuerdo que se pueda realizar como de forma obligatoria para los productores de conejo. El acuerdo del DINESA que se publicó hace un par de meses solamente nos está indicando una restricción de movilización en el territorio nacional, sin embargo no sabemos que no va a ser posible mantenerse sin movilizar tanto animales como mercancías. Entonces se tienen que buscar estrategias para poder permitir la movilización de mercancías que ya no representen riesgo o en su caso la restricción de mercancías o de animales vivos desde unidades de producción que se encuentren en zonas con presencia de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, al final el esquema del registro y compartimentación libre en cunicultura permitiría la identificación y ubicación de los predios, el censo en tiempo real de los productores, de los animales producidos, el seguimiento de las rutas pecuarias, la localización de zonas de riesgos, la trazabilidad de productos, la disminución de riesgos de transmisión entre unidades de producción, ya que aquellas que tengan necesidad de mover sus mercancías entre estados deben contar con estas revisiones respectivas de bioseguridad, buenas prácticas y monitoreo oficial.
De igual manera, en caso de que se permita la vacunación, el sistema puede permitir o restringir la movilización tomando en cuenta el origen o destino, ya sea de animales libres o de animales vacunados. Siguiente, por favor. Bueno, les dejo los datos de contacto de la Dirección General de Salud Animal en el área donde me pueden localizar y quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Agradecemos la participación del médico veterinario César Luna y continuamos con nuestro programa con la plática Analogías y diferencias en el control del brote epidemiológico de la enfermedad hemorrágica de los conejos en México respecto a otras enfermedades bajo el control oficial, impartida por el doctor Asad Geneidi Secua, el cual es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, maestro en ciencias, siendo acreedor a la medalla Gabino Barrera por haber obtenido el promedio más alto de las calificaciones al término de sus estudios. Doctor en ciencias veterinarias con mención honorífica en el examen doctoral, diplomado en medicina y producción porcina de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, cuenta con más de 39 años de experiencia en epidemiología, análisis de riesgo, sanidad animal y acuícola, inocuidad de los alimentos, regionalización, compartimentación, investigación epidemiológica, negociación internacional y docencia, entre otras áreas. Ha ocupado varios cargos públicos del SINACICA, destacando como el coordinador del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, subdirector de regionalización y análisis de riesgo, director de campañas sanitarias, director del Centro Nacional de Servicios de Constatación de Salud de Campañas Animal y director de Epidemiología y Análisis de Riesgo, entre otros. Actualmente es consultor y asesor de epidemiología, análisis de riesgo e inocuidad alimentaria, coordinador nacional de certificación en el área de epidemiología por parte de Conservet, coordinador del Comité de Salud y Producción Porcina de CONASA y vicepresidente de la Asociación Nacional de Especialistas de Ciencias Avícolas. Bienvenido, doctor Asad, y le doy la palabra. Muchas gracias. Pues iniciamos con la presentación, si me hacen favor. Hola, soy el doctor Asad Geneidi Secua y agradezco al Comité de Salud y Producción Cunícola, así como al CONASA, la invitación para participar en la 28ª reunión anual del CONASA con esta presentación, las analogías y diferencias en el control del brote epidémico de la enfermedad hemorrágica de los conejos en México respecto a otras enfermedades bajo control oficial. Empezaremos por los antecedentes de la enfermedad hemorrágica de los conejos, que en ese entonces se denominaba como enfermedad hemorrágica viral de los conejos, la cual ingresó a México mediante la importación de canales contaminadas con este virus en noviembre de 1988 y eran originarias de China y procedentes de los Estados Unidos. El foco índice fue notificado el 19 de diciembre de 1988, es decir, casi un mes después de la introducción de este virus a nuestro país. Posteriormente a la identificación del foco índice, prácticamente un mes después se activó el entonces Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal, conocido como SINESA, iniciando un fuerte operativo sanitario de prevención, control y erradicación de este virus en México. En términos generales, este operativo de emergencia sanitaria implicó el muestreo serológico de al menos 39.727 conejos y se estima el sacrificio de más de 121.275 conejos y la muerte de 200.000 conejos por esta enfermedad. En Hidalgo se detectó el foco índice el 12 de diciembre de 1988 y el tiempo de respuesta a este evento sanitario fue de 48 días, desde la atención del foco índice hasta su confirmación diagnóstica, implementando fuertes programas de difusión para la erradicación de esta enfermedad, mediante medios de comunicación masiva, utilizando spots de radio y televisión, notas periodísticas, así como perifoneo y cartelera móvil. En este programa de control y erradicación se contó con la participación de 3.259 personas,
y la erradicación de la enfermedad tuvo un costo aproximado de $1 millón. Durante el proceso de erradicación de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, el último foco de esta enfermedad se registró en abril de 1991, manteniéndose una estrecha vigilancia epidemiológica mediante la realización de muestreos serológicos, dado que en esa época era la prueba diagnóstica oficial, certificando granjas libres de esta enfermedad y estableciendo un control oficial para la movilización de conejos y sus productos en el territorio nacional. Y el 20 de enero de 1993, prácticamente 4 años después de la notificación del foco índice en diciembre de 1988, se reconoció a México como libre de esta enfermedad, habiendo sido el primer país en erradicarla sin vacunación. En esta diapositiva podemos apreciar la patogenia del virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos. Una vez que el virus infecta a un conejo, produce una fase virémica que entre sus consecuencias ocasiona una necrosis hepática, permaneciendo en la circulación sanguínea sustancias procoagulantes que favorecen la producción de microtrombos y, derivado del consumo excesivo de plaquetas y factores de la coagulación, ocasionan hemorragias e isquemia multifocal y de manera simultánea, durante la fase virémica, el virus también causa lesión del endotelio, dilatación y hemorragia, así como una degeneración endotelial, la cual también propicia la formación de microtrombos que, como señalamos, favorecen el consumo excesivo de plaquetas y de factores de la coagulación, causando finalmente hemorragia e isquema multifocal, ocasionando la muerte de los animales. En esta diapositiva podemos observar los datos proporcionados por los servicios veterinarios de los Estados Unidos a la OIE, señalando que el inicio del brote epidémico comenzó el 8 de julio de 2019 y su confirmación fue el 17 de julio de ese mismo año. De igual forma, mencionan que es una enfermedad recurrente y que el brote se encuentra en una zona definida dentro de ese país, con un total de 168 focos acumulados hasta este reporte. En la imagen del mapa observamos que los focos se encuentran prácticamente a lo largo de toda la frontera con México. En el caso de México, las notificaciones a la OIE indican que el foco índice se identificó el 3 de abril de 2020. La enfermedad fue confirmada oficialmente el 8 de abril, es decir, 5 días después de identificar el foco índice como una enfermedad recurrente dentro de una zona definida en el país. Hasta agosto de 2020, el número de focos identificados había ascendido a 126, diseminándose de la zona norte y noroeste del país hacia el centro del mismo. En este mapa podemos apreciar tanto los focos en Estados Unidos como en México y observamos con la flecha el foco índice ocurrido en Chihuahua. Sin embargo, se desconoce el foco primario y muy probablemente otros focos autolimitantes en predios de traspatio. En este cuadro observamos las medidas de control notificadas por los servicios veterinarios mexicanos a la OIE respecto al brote epidémico ocasionado por la enfermedad hemorrágica de los conejos en México durante 2020, identificando actividades relacionadas con la vigilancia, cuarentena, eliminación de las canales, productos y subproductos, sacrificio sanitario, desinfección y básicamente estarían por implementar una vigilancia fuera de la zona de contención o de protección. En el mapa de la izquierda observamos que la enfermedad hemorrágica de los conejos se localiza en una zona endémica y ecológica compartida entre Estados Unidos y México. Sin embargo, se aprecian focos aislados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En el mapa de la derecha observamos la distribución de esta enfermedad tanto en el continente americano como europeo, asiático, africano y Oceanía. Y resulta interesante desde el punto de vista epidemiológico la presencia de focos activos de esta enfermedad
en países tan distantes y aislados como Islandia, donde probablemente la enfermedad se diseminó mediante la importación de animales o sus productos. Ahora, si comparamos las actividades sanitarias y contraepidémicas aplicadas en el brote de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos entre 1988 y 1993, con la actual epidemia de la ahora enfermedad hemorrágica de los conejos, iniciada en abril de 2020, podemos identificar sus mecanismos de control entre ambos operativos. En el primer brote se introducen en noviembre de 1988 un embarque de canales contaminadas con el virus y el 12 de diciembre de 1988 se identifica el foco índice, publicándose el 21 de febrero de 1989 en el Diario Oficial de la Federación la activación de la entonces CINESA. La erradicación se logra en enero de 1993, alrededor de 4 años después de su introducción al país. El origen de esta epidemia fue causado por la importación de canales de conejo contaminadas con el virus, las cuales eran originarias de China y procedentes de los Estados Unidos. Dentro de las actividades sanitarias y contraepidémicas adoptadas fueron la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, comunicación social, control de la movilización, sacrificio, limpieza y desinfección de granjas afectadas, sentinelización, muestreos serológicos y repoblación de granjas. Por otra parte, después de 32 años del primer brote de esta enfermedad, ingresa al país un nuevo virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos, conocido como EHBC tipo 2. En esta ocasión, el foco índice se identifica el 3 de abril en un predio de traspatio en el estado de Chihuahua, iniciando actividades sanitarias y contraepidémicas, y hasta el 26 de junio de 2020 se publica la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, conocido como DINESA. Actualmente la epidemia está activa, avanzando al centro del país. Como se señaló anteriormente, este brote epidémico es ocasionado por otro tipo de virus diferente al introducido en 1988, siendo en esta ocasión el agente causal el virus EHBC tipo 2. Respecto al origen de la epidemia, aún no es claro. Sin embargo, conforme a la epidemiología molecular, es sugerible su introducción a México mediante la migración de conejos y liebres silvestres o su importación desde Estados Unidos, a través de mascotas principalmente. Las actividades sanitarias y contraepidémicas notificadas a la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida como OIE, son la vigilancia, cuarentena, disposición sanitaria de cadáveres, sacrificio. Una vez analizadas las actividades sanitarias y contraepidémicas del brote epidémico de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, analicemos las mismas actividades que se llevan a cabo en las campañas zoosanitarias oficiales, tanto vigentes como en aquellas que permitieron erradicar enfermedades en porcinos, como la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Aujeszky, o en aves como la salmonelosis aviar, es decir, conformada por la pulorosis y la tifoidea aviar. En el caso de bovinos, actualmente existen 4 campañas sanitarias, que son la tuberculosis bovina, la brucelosis, que también incluye a los caprinos, la rabia paralítica bovina y la infestación por garrapata bófilos. En el caso de cerdos, existieron 2 campañas zoosanitarias oficiales, las cuales concluyeron con la erradicación de la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Aujeszky. No existe ninguna campaña oficial en cerdos. En el caso de aves, son 3 las campañas oficiales dirigidas a la salmonelosis aviar, la enfermedad de Newcastle, la influenza aviar, quedando de manera oficial solo la campaña contra la influenza aviar notificable. Analizando las actividades sanitarias de prevención, control y erradicación de las 4 campañas zoosanitarias en bovinos, identificamos para tuberculosis bovina actividades tendientes a la zonificación, identificación animal, trazabilidad,
diagnóstico oficial, compartimentación mediante la constatación de datos libres, control de la movilización de animales, establecimiento de unidades de regulación zoosanitaria, vigilancia e investigación epidemiológica, sacrificio, desinfección y estímulos. En el caso de brucelosis son prácticamente las mismas, con excepción de las unidades de regulación y adicionando la vacunación y en lugar de estímulos, la indemnización. Respecto a la campaña nacional contra la rabia paralítica bovina, esta contempla la zonificación, el diagnóstico oficial, vigilancia epidemiológica, vacunas y vacunación, tratamiento de poblaciones de vampiros y constatación de la vacunación. Mientras que la campaña contra la garrapata Bófilus establece la zonificación, tratamiento garrapaticida, diagnóstico oficial, establecimiento de estaciones cuarentenarias, constatación de tratamientos garrapaticidas y control de la movilización de animales. En el caso de las campañas nacionales contra la enfermedades porcinas, tanto la fiebre porcina clásica como la enfermedad de Aujeszky exitosamente ya fueron erradicadas de nuestro país. En el caso de la fiebre porcina clásica, las actividades sanitarias se enfocaron en ese entonces a la zonificación, vacunación, diagnóstico, compartimentación mediante la constatación de piaras libres, control de la movilización tanto de animales como de sus productos y subproductos, vigilancia epidemiológica, medidas cuarentenarias y control de brotes, entre otras. Mientras que para la enfermedad de Aujeszky se aplicaron actividades sanitarias similares a las anteriores, adicionando la identificación animal, centros de inseminación e investigación, así como la indemnización. En el caso de las campañas nacionales en aves, las actividades sanitarias y contraepidémicas en salmonelosis aviar se enfocaron a la aprobación de médicos veterinarios en actividades oficiales, la zonificación, diagnóstico, compartimentación mediante constatación tanto de granjas como de parvadas libres de esta enfermedad, control de la movilización tanto de aves como de sus productos y subproductos, plantas incubadoras, inmunización, medidas cuarentenarias, vigilancia epidemiológica e indemnización. Para la campaña nacional contra la enfermedad de Newcastle, en su presentación velogénica, las actividades sanitarias fueron las mismas, con excepción de la regulación de plantas incubadoras. Y para influenza aviar se encuentran la zonificación, diagnóstico, la compartimentación propiamente y conforme a los lineamientos de la OIE, la equivalencia del reconocimiento de países conforme a este acuerdo de influenza aviar notificable, la elaboración y aplicación de vacunas, medidas cuarentenarias, medidas mínimas de bioseguridad, buenas prácticas pecuarias, tanto en granjas como en establecimientos avícolas, vigilancia epidemiológica, análisis de riesgo, control de la movilización de aves, sus productos y subproductos, incluyendo desechos y trazabilidad. En resumen, en esta diapositiva podemos visualizar comparativamente actividades sanitarias y contraepidémicas que en términos generales se establecen en una campaña zoosanitaria que cuenta con una normatividad oficial establecida para realizar actividades de diagnóstico, prevención, control y erradicación de agentes etiológicos específicos mediante un presupuesto anual programado e infraestructura y personal especializado para las enfermedades y plagas de los animales, mientras que el programa emergente actual contra la enfermedad hemorrágica de los conejos requiere una activación del DINESA y su aplicación con presupuesto variable y recursos y materiales y de personal limitados, o que realizan otras actividades primarias al operativo. Es decir, tenemos aquí las actividades que propiamente engloban todas las campañas en términos generales, mientras que un programa emergente pues tiene actividades muy restringidas, no cuenta con un presupuesto específico, salvo una emergencia, que se obtenga un presupuesto para activar tanto el DINESA como para mantener un programa
por un tiempo determinado y que obviamente anualmente tendría que reactivarse un nuevo presupuesto para que siguiera operando, mientras que en campañas sociosanitarias el presupuesto es asignado anualmente para estos programas. Hay una estructura específica, hay personal especializado y en el programa emergente pues va a depender mucho del presupuesto obtenido, de las actividades de operativas realizadas, con lo cual pues se podría lograr la erradicación de la enfermedad o en su momento dado pues indicar o regionalizar esta enfermedad a ciertas partes del país. En términos generales, esta sería la situación que logran un operativo de emergencia, mientras o comparado con una campaña sociosanitaria que cuenta con, como ya lo mencionábamos, con especificaciones muy notorias comparadas con el programa emergente, que no tiene todas estas condiciones para poder implementar totalmente un programa exitoso de erradicación, si no cuenta, como ya lo mencionamos, con un presupuesto efectivo y personal e infraestructura necesaria para controlar, contener y erradicar la enfermedad. Por último, existen ciertas analogías y muchas diferencias en el control del brote epidémico de la enfermedad hemorrágica de los conejos en México respecto a otras enfermedades bajo control oficial. Respecto a las recomendaciones sobre los operativos emergentes y en especial para la enfermedad hemorrágica de los conejos, serían, entre otras, el fortalecimiento de la vigilancia activa conforme a los recursos disponibles. Algo muy importante es realizar la investigación epidemiológica retrospectiva para poder identificar el origen del contagio en los focos que sean detectados o que hayan sido notificados, lo cual podría permitir limitar la diseminación hacia otras unidades de producción y, por supuesto, al medio ambiente, así como establecer apropiadas medidas de contención que limiten el avance de la enfermedad hacia el centro y sur del país. Conforme a los resultados obtenidos del operativo, es necesario evaluar el costo-beneficio que implicaría incluir en el control de esta enfermedad programas de vacunación que apoyen tanto su control como una posible erradicación, especialmente en conejos domésticos, donde la perspectiva se ve difícil para poder erradicar esta enfermedad, al menos en el corto o mediano plazo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Assad por su excelente participación y procedemos a la parte de preguntas y respuestas. Si quieren conectarse, poner sus cámaras los ponentes, por favor, y prender sus micrófonos. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Es conveniente aplicar la vacuna sobre el brote ya establecido? ¿Alguien quiere contestar? Sí, yo podría contestar. ¿Cuándo se aplica una vacuna sobre brote? Sobre todo cuando se tienen vacunas atenuadas y sobre todo cuando varios de los animales dentro de una explotación aún no ha llegado el virus. Entonces, cuando se aplica una vacuna atenuada, llega este virus atenuado y bloquea los receptores y entonces el virus de campo ya no va a generar la enfermedad. Entonces, en esta situación, como no estamos utilizando una vacuna atenuada y se estaría utilizando una vacuna inactivada, no va a servir de mucho el vacunar sobre brote, puesto que una vacuna inactivada, y más en el caso de la enfermedad hemorrágica, una respuesta, la protección está dada por anticuerpos y esta respuesta de anticuerpos se empieza a dar a la semana después de colocar la vacuna y niveles altos de anticuerpos alrededor de los 21-30 días. Entonces, aplicar una vacuna inactivada sobre brote no nos estaría ayudando. Ok. Perdón, complementando a esto, entonces tendría que utilizarse precisamente esta vacuna
de manera previa antes de que ingrese el virus de campo. Ok. Otra pregunta que están haciendo es, muchos, es acerca del costo de la vacunación, si tiene un costo aproximado o hay una referencia. Sí, yo siempre he dicho que la mejor vacuna es la que no se aplica, ¿sí? O sea, cuando no existe la enfermedad, por ejemplo, en el caso de producción porcina, en el caso de estados de Sonora o la península de Yucatán, varios de estos animales están libres de muchos agentes infecciosos virales y no vacunan. Y entonces, en cambio, en el Bajío, pues es obligado estar vacunando. Entonces, aquí el costo-beneficio es de que, pues desafortunadamente, ya una vez que ingrese el virus y se torne de manera endémica, pues va a tener que vacunarse, sobre todo que estamos viendo que la mortalidad es bastante alta. En efecto, o sea, uno de los inconvenientes de la presencia de este virus es que va a implicar gastos en lo que implica llevar a cabo la vacunación, ¿sí? ¿Cuál es el costo de estas vacunas? Realmente no lo sé, y en la presentación lo que estoy proponiendo es de que, sobre todo a partir de los aislamientos locales que se están dando aquí en México, que la Pronavive pudiera ya, yo sería de la idea que ya en estos momentos pudiera empezar a generar vacunas en el sentido de que pues el virus ya se está desplazando. Y ese, yo propongo que se pudiera ser el laboratorio que pudiera estar proporcionando estas vacunas, más que pensar en la importación de estas. Muchísimas gracias. Otra pregunta de las frecuentes es acerca de lo que va a pasar con los animales silvestres y si la vacuna sería una opción para regular la enfermedad en estos animales. Obviamente la vacuna inactivada definitivamente no va a funcionar. Se tendrían que estar capturando estos animales y vacunarlos, y esto es totalmente impráctico. Lo que en determinado momento se podría estar haciendo uso para estos animales silvestres es hacer uso del virus de la viruela del canario o el virus de la vaccinia, en donde se estarían capturando algunos animales y estos animales capturados, al estarse colocando un virus activo y estarlo eliminando, se pudieran estar vacunando otros animales que no fueron capturados. Sin embargo, este manejo se ha hecho en Europa, sobre todo que ha habido mucha pérdida de la fauna silvestre. En el caso de los conejos, se ha utilizado esta práctica y pues no ha dado buenos resultados. Esta sería una opción, utilizar cualquiera de estos virus, ya sea el de la viruela del canario, el de la vaccinia, pero sería una opción. Sin embargo, se ha visto en Europa que pues no han sido resultados muy halagadores. Ok, otra de las preguntas que están en el chat es acerca de si los conicultores de traspatio hay un número de animales que debe tener para conformar o tramitar una UPP. En el caso de aves, lo que nos maneja el acuerdo de influenza aviar no maneja un número mínimo de aves. Esta va a depender del tipo de explotación que sea. La definición de unidad de traspatio es únicamente para animales de autoconsumo. Todas aquellas unidades de producción que realicen otro tipo de actividades, incluidas el transporte, la reproducción, la movilización o la comercialización, son consideradas unidades de producción y por lo tanto tienen la obligatoriedad de ser registradas. Entonces, son las unidades que nos van a representar un mayor riesgo porque son las que están movilizando ya sea productos o animales vivos. No hay un número mínimo de animales porque se maneja sobre capacidad instalada. Entonces podríamos tener solo el pie de cría que nos va a producir N cantidad de animales posterior. Muchas gracias, César.
Otra de las siguientes preguntas sería, ¿los estados afectados de esta enfermedad están bajo cerco sanitario? ¿Alguien quiere contestar? ¿O alguien puede contestar? Doctor Assad. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Los estados afectados por la enfermedad actualmente de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, ¿están bajo cerco sanitario? No. Bueno, que yo sepa, no hay un control de la movilización a nivel nacional. Están habiendo muestreos y seguimiento de focos activos que se van reportando y solamente se hacen las actividades de despoblación, limpieza, desinfección, pero no hay una implementación de medidas de control de movilización, digamos, de la zona norte o noroeste del país hacia el centro y sur del mismo. Ok, muchísimas gracias. Y otra pregunta, doctor Assad. Si se trata de una enfermedad emergente, ¿por qué hay vigilancia epidemiológica pasiva? Buena pregunta. Y yo pienso que está muy fundamentado, primero, en el establecimiento de la política sanitaria, que en este caso está bajo la regulación del DINESA, en el cual hay un programa específico de prevención, control y erradicación de esta enfermedad. Y bueno, y por otro lado, quiero pensar que también la afectación presupuestal que han sufrido pues todas las dependencias de gobierno, pues también limita el implementar programas de vigilancia epidemiológica activa que definitivamente son necesarias, pero creo yo que eso sea una posible limitante para poder establecer una vigilancia activa, especialmente en las zonas que aún no se han afectado o en aquellas que están siendo aparentemente liberadas para identificar que realmente están controlados los focos activos que en ese momento estén presentes. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo podría garantizarse la bioseguridad en las vacunas en un programa social el cual entregue conejos a terceros para su cuidado debido a que la movilidad es frecuente? ¿Alguien que quiera contestar? Sí, alguien que me pudiera ayudar a estos comentarios. Finalmente, todo lo que comentó los doctores en un principio de bioseguridad debe de ser utilizado en explotaciones en explotaciones grandes o pequeñas. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con el COVID? ¿O qué es lo que ha sucedido con los brotes explosivos de IBR, diarrea viral bovina, Newcastle, en el siglo pasado? Todo esto es producto del hacinamiento. Los virus no se originaron en el siglo pasado. Los virus ya estaban presentes y los brotes se empezaron a dar como producto del hacinamiento. Entonces, lo que se tiene que hacer que en explotaciones muy pequeñas o muy grandes se tengan que implementar estas medidas de bioseguridad y sobre todo, precisamente, evitar o reducir la movilidad y tener el menor contacto posible entre los animales. O sea, la principal transmisión de una enfermedad es precisamente el mismo animal. O sea, sí hay que considerar las botas y los vehículos y todo eso, pero el principal transmisor es el mismo animal. Entonces hay que evitar al máximo esta movilidad. Bien, a mí me gustaría participar también haciendo algunos comentarios, ¿sí? Creo que esta situación que ahora nos está impactando a la cultura nacional no hace más que evidente una gran cantidad de deficiencias que hay alrededor de la actividad cunícola, así como también deficiencias con respecto al apoyo administrativo, también deficiencias al respecto de la organización. Comenzando porque, y de hecho hay algunas preguntas que estuve viendo yo en el chat en donde hablan acerca qué va a pasar con la cunicultura si estamos hablando de que el 80% de las granjas en el país son granjas de traspatio, etcétera. Es evidente que la limitada capacidad de producción y un grado de desorganización al respecto de lo que es propiamente la producción
más allá de lo que es propiamente el autoconsumo y la venta local, también existe una situación que es importante hacer notar, el hecho de que existen una serie de intermediarios que son los que se dedican a estar pasando animales de un lugar a otro, y mientras no exista un mecanismo eficiente que pueda regular todo esto, este va a ser el problema más importante de estar llevando animales de un punto a otro, ¿sí? Otra situación también importante será hacer notar que desde hace años estamos propugnando porque, por favor, a través de los sistemas producto-cunícolas estatales se pudiera tener un censo confiable, se pudiera tener datos que pudieran en un momento dado utilizarse bajo este tipo de campañas o estos propósitos para tratar de ver la densidad de conejos por área geográfica, etcétera, y lamentablemente esto no se ha podido lograr. Si a esto le unamos el hecho de que también, tomando en cuenta el tipo de productores que hay en el país, pues sí, con justa razón de repente dicen, bueno, ¿y cómo vamos a poner en práctica todos estos principios de bioseguridad? Sí, yo creo que esto es algo que es muy importante enfatizar. Los principios de bioseguridad se tienen que aplicar en todas las granjas, independientemente del tamaño que sean. Ciertamente los recursos no van a ser los mismos, pero también es cierto que la situación no es igualmente impactante por el tipo de animales, por el tamaño de la granja, por el tipo de actividad que se lleva, no es igualmente impactante en todas las granjas. Entonces yo creo que los principios ahí están y que cada quien a nivel propiamente de lo que es el tipo de granja que tiene, deberá de tratar de aplicarlos, ajustarlos a lo que es su entorno. De repente también ahí en el panel hablaban acerca de que, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con los animales, los conejos, por ejemplo, a nivel de bioterio? Pero por favor, o sea, finalmente a nivel de bioterio existen justamente todas las condiciones. Si estamos hablando de animales de traspatio y vemos las limitaciones, por favor, a nivel de bioterio, si se dignan precisamente en ser bioterios, tienen todos los elementos para evitar propiamente, ¿sí?, la introducción de un agente como estos y sobre todo limitar, insisto, el desplazamiento de animales. Ahorita no debería de adquirirse animales, no deberían de comprarse animales. Si estamos hablando de una unidad de producción y de un bioterio, tendrían que tener la capacidad para producir los mismos animales y hacer uso interno, pero no se puede de otra manera. Entonces creo que es muy importante hablar acerca de la limitación del desplazamiento de animales. No debe de propiciarse esto como una medida fundamental. Gracias. Agradecemos ambas participaciones. Otra de las preguntas que se encuentran en el chat sería, ¿los conejos de mascota importados deberán vacunarse? Bien, aquí hay algo que es también importante comentar, ¿sí? Es curioso, nosotros tenemos en el CONASA ya varios años formando parte de este grupo y desde hace algunos años se ha estado propugnando porque justamente las autoridades verdaderamente, ¿sí?, apliquen lo que en el papel está puesto, lo que en el papel está establecido. Perdón, pero no sé si en este caso el doctor Luna pudiera hacer algún comentario, pero está establecido propiamente desde que se erradicó la enfermedad hemorrágica viral, que está prohibida la importación de animales vivos, prohibida la importación de semen, prohibida la importación de embriones, prohibida la importación de pieles. ¿Cómo es posible que puedan introducirse animales como mascota? Bueno, alguna ocasión, y ya eso tiene de tener como unos 5 o 6 años, por parte precisamente del CONASA, hicimos una exhortación específica a las autoridades para que precisamente se pudiera ver ahí si existe algún espacio legal que pudiera autorizar la importación de animales. Y se observó que a través de la Secretaría de Economía se podía
¿sí? Bajo ciertas circunstancias, importar animales como mascota. Se exhortó y se hizo ver estos riesgos que ahora estamos padeciendo. Se hizo ver que debería de, ¿sí?, ajustarse toda esta información y verdaderamente estar aplicando la prohibición, ¿sí? Entonces, esto es una pregunta que pues a mí me llama mucho la atención porque esto significa que sigue existiendo esta posibilidad administrativa de la importación, hasta donde las autoridades competentes en su momento directamente al CONASA nos informaron, nos dijeron que no existía la posibilidad legal y administrativa para la importación de conejos como mascotas. Gracias. Doctor Assad, ¿quiere agregar algo? Sí, definitivamente, si ustedes checaron una de las diapositivas que presenté, dentro de las actividades contraepidémicas del Senacica está la no vacunación. O sea, hoy no está autorizada la vacunación en conejos aún. Yo pienso que conforme también vimos en uno de los mapas, ya casi tenemos el avance de esta enfermedad prácticamente en la zona norte del país y norte del centro, sí, prácticamente en la mitad del país más o menos ya está diseminada la enfermedad. De lo conocido, habrá focos que no han sido determinados y quizás nunca lo sean. Es muy probable que el Senacica, por alguna información que he estado checando con ellos, autorice una vacunación, dado que la enfermedad, desde mi punto de vista, yo creo que no va a ser el éxito que se tuvo en el 88, 93 para erradicarla. En este caso es diferente. ¿Sí? Además de que también muchas variables epidemiológicas de este nuevo virus no las tenía el otro, ¿sí? Como por ejemplo la afectación de animales silvestres, que este ya es un problema mayor para el control de esa movilización, porque no solo es controlar a animales domésticos o sus productos, sino los silvestres, ¿cómo los controlas? ¿Sí? No hay forma, aunque implementaras un sistema de control de la movilización para conejos domésticos, los silvestres no los vas a poder controlar fácilmente. Entonces, es muy probable que la tendencia de la enfermedad siga avanzando, desgraciadamente afectando a más unidades de producción cunícola, y la vacunación, creo yo, si esta tendencia sigue así ocurriendo, será que el gobierno federal autorice la vacunación, y lo más probable, que era parte de lo que decía Humberto, es de que sea la Pronavive, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, la responsable de elaborar esas vacunas. Y máxime, como también vi por ahí algunos comentarios, pues ya hay virus aislados en México, ¿sí? Entonces, lo más recomendable sería que también se elaborara con esos aislamientos nacionales. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta que se hace en el chat es ¿por qué no se aplica el reflejo sanitario para esta erradicación? Sí se está aplicando, pero sobre los focos notificados, los focos reportados, ¿sí? Ahí sí hay sacrificios de la unidad de producción, hay actividades de limpieza y desinfección, hay un muestreo, ¿sí? El muestreo que se hace de toda la zona perifocal, donde se están identificando unidades de producción aledañas y se está corroborando que realmente esté o no presente el virus. En el caso de encontrarlo, también se aplican las medidas contraepidémicas de sacrificio, despoblación y limpieza y desinfección, y se mantiene esa vigilancia perifocal en la zona no afectada. Sí hay sacrificio, pero solamente en esas unidades de producción y... Ok. Pero también a mí me gustaría agregar algo. Yo creo que definitivamente estamos en una situación diferente, evidentemente, a lo que pasó en 1988, 1993, ¿sí? Estamos hablando de una variante viral que ahora está afectando también a los animales silvestres. Y esto, si bien es cierto, obviamente aquí el panel está enfocado propiamente a lo que es la cunicultura, a lo que es hablar acerca del conejo doméstico, pero no se nos olvide que precisamente a la hora de tener esta variante que puede afectar a algunos conejos silvestres, especialmente a los silvilagos, y que puede ser el virus transportado también por algunas liebres,
estamos hablando acerca de un problema diferente. Y estamos hablando acerca también de una situación en la cual la dispersión es a una velocidad diferente, bajo otros elementos, y además, ¿sí? Estamos también, y no deberíamos de perder de vista, que esto tiene también consecuencias de carácter ecológico importantes, ¿sí? No olvidar acerca de que precisamente los conejos silvestres son elementos que constituyen la parte final de las cadenas tróficas de una gran cantidad de animales silvestres, y que precisamente esto puede tener consecuencias catastróficas. Por eso es que esto es tan complejo, por esto no es tan sencillo hablar acerca de que, pues, ¿por qué no entonces mejor tomamos la misma decisión de hace 30 y tantos años y decir, pues vamos también a sacrificar a los animales? En este caso no es viable, porque precisamente estamos hablando acerca de que está habiendo afección de otro tipo de animales, y que en un momento dado, ¿sí? Ya no aplicaría la misma situación. Por eso es que se está hablando de vacunación, porque es finalmente una herramienta, y hablar acerca, insisto, de los principios de bioseguridad, que si bien no son garantía, son importantes aplicarlos, porque justamente esa es la herramienta que se tiene para poder llevar a cabo la posibilidad de contención. Gracias. Y ya como por última pregunta, ya que se nos está acabando el tiempo, ¿sería recomendable hacer el control de los animales que vienen de zonas endémicas, como se hace para anemia viral equina, o incluso para los animales de compra dentro de nuestro territorio? ¿Cómo se podría lograr? Pues es una pregunta buena y difícil de contestar en términos generales, pero definitivamente sí, se tiene que hacer lo mismo. Y yo creo que si ustedes vieron todas las variables que se están aplicando en las campañas sanitarias, ya sea en rumiantes, en bovinos, en bovinos, en cerdos, en aves, ¿sí? Todas estas actividades tendrán que aplicarse para el control de cualquier brote, independientemente de que sea o no sea campaña. Aquí la problemática es que todo ese tipo de aplicación de medidas, como la que ya se señaló, la falta de vigilancia activa en zonas donde no está afectada o introducida todavía la enfermedad, pues está sujeta primero a el presupuesto. ¿Sí? Uno, a contar con personal especializado y enfocado a esas actividades, y no que estén haciendo sus actividades primarias y realicen otras dentro del operativo, ¿sí? Porque se están diversificando y están disponiendo de su tiempo para hacer más cosas. Entonces, tendría que haber personal especializado para poder establecer medidas preventivas de control, de erradicación, de contención, control de la movilización, vigilancia epidemiológica tanto activa como pasiva, investigación epidemiológica, diagnóstico, apoyar el diagnóstico, homologar y estandarizar técnicas diagnósticas tanto por parte del laboratorio oficial y en su caso potencialmente para algún laboratorio particular de apoyo. O sea, todas las actividades tendrían que hacerse de igual forma, ¿no? O sea, no habría manera o no hay otra manera para poder contener una epidemia de esta magnitud que pues está extendiéndose, ¿no? Hacia el centro del país. Ok, ¿alguien quiere agregar otra cosa? Sino para ya cerrar el panel. ¿No? Ok. Entonces agradecemos a todos los panelistas su participación en las ponencias. También agradezco a CONASA por habernos abierto este espacio y por toda la infraestructura que prestó. Y agradezco también a todos los que nos estuvieron siguiendo en línea y a todas las personas que hicieron preguntas. Muchísimas gracias y eso sería todo por parte de este comité.